Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo. Efectivamente, ahí está saliendo en pantalla nuestra invitada. Pero de igual manera la voy a presentar. Estábamos viendo a Isabela Estudí entonces, que es nutricionista. Bienvenida, Isa. Hola. Oye, amiga de la casa ya, porque no es la primera vez que está con nosotros, y vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver, en el fondo, el valor nutricional de frutas y verduras según color. Sí. Entonces me gustaría que partiéramos hablando un poco sobre la importancia también de consumir estos alimentos, antes de continuar hablando del valor nutricional en sí. Bueno, es importante saber entonces que las verduras y las frutas son alimentos fundamentales para nuestra salud, ¿ya? Porque además de que nos aportan vitaminas y minerales, también tienen un aporte súper importante en fibra, ¿ya? Entonces eso por lo general nos va a ayudar ya sea para nuestro sistema inmune y además también nos va a ayudar en algunos casos para controlar el peso en caso de personas quizás que tengan malnutrición, ya sea por exceso. Efectivamente. Isa, bueno, ahora me gustaría también que desmintiéramos un mito o lo corroboráramos, que tiene relación que en este fondo las propiedades de las frutas y las verduras están relacionadas con su color. Sí, totalmente. Sí, hay estudios que han evidenciado de que los colores de algunas verduras y frutas tienen propiedades nutricionales, los cuales tienden a contribuir para cierto tipo de beneficio y también para cierto tipo de patología, dependiendo del caso. Perfecto. Ahora me gustaría que, fuéramos hablando del valor nutricional por colores, porque esa es la idea el día de hoy. Vamos a clasificar los colores de la fruta y las verduras y la Isa nos va a ir comentando un poco. Me gustaría que habláramos sobre las verduras y frutas rojas en esta oportunidad en primera instancia. Bueno, tenemos que tener en cuenta que las verduras y frutas de color rojo nos aportan un componente súper importante que es licopeno, el cual nos ayuda para todo lo que es la función de la parte cardíaca, es decir, del corazón, ¿ya? Además nos ayuda también para lo que es el fortalecer lo que es el sistema inmune, ¿ya? Y principalmente por su color obviamente aporta también una muy buena fuente de antioxidantes. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son las que más recomiendas para consumir? Bueno, en este caso sería lo que es el tomate, que se da mucho en esta época, ¿cierto? La sandía, si nos referimos a fruta. ¡Oh, qué rico! Tenemos también las frutillas, también que se da harto en esta fecha. Y dentro de esto también podemos encontrar las que son de color un poquito más intenso, como las beterragas, que generalmente las encontramos en todas las estaciones del año. ¿Qué más? Sandía, ya lo dije, el caqui, la granada, que se da más en estación de otoño, y más que nada la manzana, obviamente, la manzana roja, que también se da casi todo el año. Claro. Perfecto. Ahora vamos a pasar a otro grupo, a otro color. Me siento como una niña pequeña hablando de colores. Vamos con las frutas y verduras verdes, Isa, en esta oportunidad. Hablemos sobre las propiedades de estas. Ya, las verdes entonces lo que principal nos va a aportar es vitamina C, ¿cierto? Vitamina K, lo cual va a ser necesaria para la coagulación y también es súper importante para las mujeres que están en periodo de embarazadas, ¿cierto? Ayuda también para lo que es el desarrollo cerebral también del bebé, en este caso. Nos ayudan bastante entonces también, como son ricas como les decía yo, en vitamina K, ayuda también para el tema de la coagulación y lo bueno que tienen estas verduras es que son súper bajas en calorías, entonces las podemos consumir de forma libre, ¿ya? Aportan súper poquitas calorías, entonces, por ejemplo, la lechuga, lo que es la selga, el pimentón verde en este caso, el pepino, ¿ya? La espinaca también. La espinaca, claro, lo podemos comer en cantidades grandes, no hay una limitación como quizás en cierta cantidad. Por ejemplo, Isa, también el brócoli. ¿También se brócoli puede también, consumir sí. libre? Claro, ahí de repente, dependiendo. Eso me gustaría ver las excepciones, porque mira, yo Sí. justo te quería consultar eso, porque cuando muchos van a nutriólogos, nutricionistas, nos dice, claro, uno las verduras verdes las puede consumir como de forma libre, como decías tú, pero yo tengo ciertas dudas, como por ejemplo lo que es el brócoli y también con algunas que generan como un poco de malestar, que es como el repollo, por ejemplo. Sí. Entonces me gustaría también, ¿cómo eso también hay limitación en ese sentido o no? Claro, en este caso el brócoli, por ejemplo, que igual es de color verde, la única diferencia es que es una verdura de consumo general, en comparación con la que yo estaba nombrando, que era de consumo libre, que eran las que aportaban menos calorías. Y claro, al ser de consumo general, que es el brócoli, tiende a tener un índice glicémico que es un poquito más alto. Entonces, para las personas que generalmente tienen diabetes o resistencia a la insulina, lo ideal es que se limite un poco la porción. Pero es como esa la diferencia. Claro.
¿ven? Sí. Entonces ahí para que también considere eso, pero la lechuga, la espinaca, Sí, hay todo un eso, problema. la selga, qué cosa más buena. ¿Ven? Claro, Tiene un ahí por montón de ejemplo opciones. la contraindicación sería quizás para las personas que tienen a lo mejor problemas de coagulación, que quizás tendrían que limitarla, pero obviamente Ya. sería como que fueran una cantidad como muy excesiva, tampoco se prohíbe porque de repente también se piensa que no puedes comer nada derivado de verde para los que por ejemplo toman anticoagulantes, pero es como se baja la dosis solamente. Eso, La en el cantidad. fondo hay que tener cuidado con las porciones nomás, ¿a eso te refieres? Claro, Isa? sobre todo con las verdes, porque como mencionaba, como son de consumo libre, es por eso. Tratar a lo mejor de no de consumirlas en cantidades tan grandes, limitarlas un poco, pero solamente para ese tipo de personas. Claro, ¿ven? Porque claro, mucha gente lo usa como opción, sobre todo en las noches, para evitar el consumo de pan. Lo que decías tú, lo que son estas ensaladas verdes acompañadas de una proteína. Esa es siempre la recomendación, pero también, Sí. ojo con eso, pero como decía, es simplemente comer una dosis moderada una vez a la semana, puede ser para aquellos que tengan contraindicaciones. Sí. Ahora pasemos a otro grupo que tiene relación con las frutas y verduras de color amarillo a naranjo. Ya, estas nos van a aportar entonces, van a ser ricas en vitamina C, vitamina E, ya, lo cual nos va a ayudar para lo que es el pelo, la visión, lo que es la piel, todo lo que sea como externo, ¿ya? El que tenga vitamina C nos ayuda también para la absorción del hierro, ya, para personas que quizás tengan déficit de algún tipo de ferritina o de vitamina también, anemia. Y también nos va a ayudar para lo que es el tema también del sistema inmune, como para fortalecerlo un poco más, ¿ya? Sobre todo si a lo mejor tienes mucha tendencia, quizás eres muy alérgico, o a lo mejor tienes tendencia quizás a hacer frecuentes gripes, también te va a ayudar a eso. Eso es decir, claro, porque mire, esto es como consejo de abuelita, así como si uno empieza a entrar a la época de otoño-invierno, hay que comer hartas naranjitas para la vitamina C, para que uno no se resfríe. Entonces, Sí. es recomendable consumir lo que son las frutas y verduras de color amarillo también, como decías tú. Sí, y en no este era caso, tan mito. ¿ves? claro, en este caso, por ejemplo, vamos a encontrar el limón, la naranja, todas las frutas un poquito más cítricas, de ese color Claro. obviamente. Y claramente para aprovechar esa absorción de hierro, lo importante por lo menos es, por ejemplo, no sé, pues si me voy a comer un plato de legumbre, ya sea lenteja, aprovechar quizás de comerla con la ensalada y quizás harto limón, porque de esa forma yo absorbo un poco más el hierro, sobre todo si quizás tengo deficiencia de algún tipo en este caso ¿cómo se llama? Tuviera anemia, me refiero. Perfecto, entonces ven, Sí. ojo ahí, harto limoncito en la recomendación, y aparte que claro, y sobre todo en esta fecha no hay nada mejor que acompañar lo que es el plato principal con una buena ensaladita. Sí. Eso, siempre la comida tiene que ser acompañada de una buena ensalada. Vamos a otro grupo de verduras y frutas que es el azul y morada en este caso. Ya, el azul y morado entonces nos van a ayudar, bueno, van a ser ricas en antioxidantes, ¿cierto? Y nos van a ayudar bastante para la protección de algún tipo de cáncer. No todo obviamente, pero algunos cáncer. Nos va a ayudar para el envejecimiento, para el sistema urinario y además también van a ayudar para la memoria, ¿ya? Entonces para los niños, sobre todo en época como escolar, es súper bueno que de las frutas que vayan a escoger sean frutas tipo berry, mora, que se da también como en la época hasta por lo menos marzo. Claro, Bueno, los arándanos. arándanos y congelados también encontramos todo el año, entonces es una buena opción también. Eso, mira, qué bueno, te aprovecho a preguntar entonces, por ejemplo, si yo compro, porque generalmente las personas compramos esa fruta y tendemos a congelarlas para poder tener, en el fondo para el invierno, para las otras épocas, y también lo que muchos consultan es si acaso al momento de congelarse pierden sus propiedades después por el tiempo y por el congelamiento. No. ¿Eso, podemos desmentir eso? No necesariamente cuando esté congelado, lo que sí hay que tener cuidado es cuando se rompe la cadena de frío, por ejemplo, si lo voy a congelar, quizás todo, y a lo mejor lo voy a volver a congelar, ahí a lo mejor podría perderse un poco como las propiedades, que en este caso sería el poder antioxidante que tiene. Pero por eso lo ideal es como si lo voy a congelar que sean bolsas que yo sé que voy a ocupar tal cantidad. Es lo mismo que pasa cuando descongelo una carne, después la vuelvo a congelar, que obviamente eso se echa a perder, pero esto como que afectaría sus propiedades directamente. Es como esa es la diferencia. Claro, no en sabor, afectaría las propiedades y la idea es que nosotros rescatemos las propiedades. Entonces, como dice la Isa, la idea es que si usted quiere congelar lo que son estas frutas, lo haga porcionada estas Separado. bolsas Ziploc también o esos frascos, hay unos tuppers también que sirven que son muy buenos, Sí. así que eso, porcionado. Perfecto, continuamos entonces y nos queda el último grupo que son las frutas y verduras blancas. Sí, las blancas. Sí, Ya, en las blancas, por ejemplo, vamos a encontrar, al igual que lo rojo, también nos ayuda para las enfermedades del corazón, ¿ya? Pero la diferencia es que esta tiene un fitoquímico que es alacina,
el cual va a ayudar generalmente para riesgos de algún tipo de cáncer, al igual que la morada, pero principalmente nos va a ayudar más que nada por las propiedades, en este caso, ¿cómo se llama? Del riesgo que está relacionado con la parte del corazón. Entonces, como una mezcla, el blanco es como una mezcla de las propiedades del rojo y del morado, es como de esos dos. Entonces ahí encontramos el ajo, que el ajo generalmente también ayuda mucho para el sistema inmune, para fortalecerlo, la cebolla, el cebollín y todos los derivados de eso. Los champiñones entrarían en ese grupo. Sí. Y la coliflor, por ejemplo, vendría siendo lo mismo que el brócoli en ese sentido, con un poco más restricción. Sería una verdura de consumo general, que ahí igual, obviamente, dependiendo de la porción, lo que me corresponda, no es tampoco libre. Claro, bueno, que ahí es donde que era lo que hablábamos, claro, sí. Porque la verde generalmente es la de consumo libre, las demás son de consumo general. Claro, generalmente las verdes más que nada y una que otra, que en este caso también el tomate también sería de consumo general y algunas que son de color, pero es más la verde la que es libre. Perfecto. Ahora, bueno, ya revisamos lo que eran las propiedades de los grupos y ahora me gustaría que fuéramos viendo algunas características generales o algunos tips aquí para que quienes nos están viendo. Lo primero que todo, porque siempre nos dicen así como tienes que consumir harta fruta, harta verdura, pero en este caso yo he escuchado, esta va a ser una pregunta personal, que las frutas tampoco son como de consumo tan libre. Entonces, ¿cómo también podemos ver eso para que la gente no se confunda? Claro, lo que pasa es que las verduras obviamente igual tienen un aporte calórico. Ningún alimento que va a ser libre, porque obviamente libre sería, por ejemplo, el agua, algo que no tenga aporte calórico o que tenga bajas calorías, claro, como en las verduras verdes. Pero por lo general las verduras, lo ideal es que la porción sea en base, por ejemplo, a lo que yo necesito. Esto quiere decir, dependiendo de mi estado nutricional, de mis requerimientos, cuánta cantidad de frutas quizás necesito al día. No es tampoco de forma libre. Ahí hay que tener ojo con eso, porque claro, en esta fecha, sobre todo que es verano, que se da mucho las verduras, las frutas, quiero decir, como que son más ricas, ¿cierto? La sandía, el melón, a veces hay tendencia a pasarse de esa cantidad. Entonces eso hay que tener ojo, que no se puede consumir en una forma libre, igual hay que tener una limitación y conocer cuántas verduras son las que yo necesito. Claro, en este caso, por ejemplo, porque hay frutas que tienen niveles de azúcar más altos también, y eso también podría afectar. Claro, eso está relacionado directamente, al igual como hablamos con las verduras de consumo general, es el índice glicémico. Ya hay verduras obviamente que tienden a tener una cantidad más alta que otra, y obviamente la porción va a ser más chica que, por ejemplo, otra fruta. Es como esa la diferencia. Claro, porque en este caso a eso me refería, porque por ejemplo hay personas que de diabetes, por ejemplo, entonces claro, quizá ellos deberían tener como cuidado, o bueno, depende de la enfermedad también, el grupo de fruta y verdura. Sí, lo que pasa es que el mito general que tú vas a escuchar siempre es como que tengo diabetes, no puedo comer plátano, no puedo comer a lo mejor cereza y una serie de frutas que a lo mejor tiendes a limitarte, pero claro, puedes comer todas las frutas, pero lo ideal es que sea la porción que tú necesitas. ¿Ven? Ahí, así que ojo con eso, mito, sí. Porque nosotros aquí estamos para desmentir. Yo quiero ahí aprovechar esta entrevista para desmentir esos mitos, sí. Isa, y obviamente también el llamado siempre es a controlarse esto. Otra cosa que yo por eso decía, para quienes nos están viendo en la casa, que generalmente hay un problema que son con los niños, que no suelen ser muy amigos de las frutas y la verdura. Entonces, obviamente siempre dicen que hay que consumirlas lo más pura posible para obtener las propiedades, pero también, ¿cómo podemos lograr que ellos puedan consumirlas? Podemos cocerlas, por ejemplo, o algo, podemos derivar preparaciones para poder tratar de interiorizarle la fruta y verdura a los niños. Sí, mira, hay formas distintas, que por ejemplo lo más clásico hacemos a través de jugos, pero tampoco para los niños tan pequeños no es tan recomendable, ya por el tema netamente de que se pierden las propiedades, sobre todo lo que nos aporta la fruta, que es la fibra. Al hacer los jugos se pierden esas propiedades, entonces la idea obviamente es que lo puedas consumir quizás en formato tipo compotas, ya helado también es una buena opción, y de hecho igual hay unas máquinas nuevas ahora que no son las jugueras, sino que son unas máquinas que extraen en frío, separan en frío, que separa la pulpa de la fruta y ahí no se pierden tanto las propiedades, y ahí obtienes el jugo sin triturar esa fibra, y después obtienes la pulpa separada, y eso a lo mejor lo puede ocupar para otra preparación. Pero lo ideal es que esto sea como desde la primera etapa de la vida empieces inculcando. Obviamente que en el caso del niño le puedes ir probando distintas texturas, como helado también puedes ir agregando estas frutas, o también en preparaciones también que salvan bastante, son estas como compotas, que tú puedes encontrar para los niños en colaciones, y ahí obviamente vienen mezclas
de textura, no sé, plátano naranja. Sí. Sí, como para que se vaya como asociando más a sabores distintos. Definitivamente. Y por ejemplo, en el caso de las verduras, claro, entonces en la primera infancia, cuando ya pasan los 6 meses más o menos y se le empieza como la primera comida, mucha gente hace las famosas papillas también, donde hace la papita, el zapallo, la selga, todo eso. Ahí las propiedades se mantienen en ese sentido, ya le hacerlo en la papilla, por así decirlo, o tratar de camuflarla en otras comidas. Lo que pasa es que las propiedades generalmente en frutas se pierde cuando se somete a un método de cocción quizás elevados. Por ejemplo, si vas a cocer la pera, ya sea o la manzana, se va a perder un poquito esas propiedades, esos antioxidantes. Pero ahora igual últimamente han habido varios estudios y también métodos distintos de alimentación, que es el BW, que incluye que a los niños le das la alimentación o los alimentos se los das entero. Entonces ellos empiezan probando textura y ya no es necesario que sea todo así como papilla o molido. Tú le das texturas, por ejemplo, plátano, o sea, no entero obviamente, un trozo pequeño, pero se lo das no molido. Lo mismo con la naranja y ellos obviamente se van asociando. Obviamente que hay que ser súper cuidadoso porque en trozos pequeños para que obviamente no se vaya a producir ninguna asfixia ni un accidente. Eso. Muy bien. Bueno, yo también otra consulta respecto, porque cada persona, según su necesidad, tiene una dieta específica en la que puede acceder. Pero en este caso, ¿cuántas porciones son recomendables de frutas y de verduras al día, Isa? En general, si podemos hablar como en general. Claro, todo esto es obviamente... Estamos hablando generalizado, por eso es individual. Pero lo ideal es por lo menos que entre verduras y frutas, por lo menos como hemos escuchado de chiquitito, es que sean 5 porciones al día. Generalmente mínimo sean 3 de verduras y 2 de frutas en el día. Obviamente si a lo mejor te gusta mucho la fruta puedes comer más, pero eso obviamente va siendo cada caso. Pero sean 5 entre 3 de verduras y 2 frutas. Y obviamente que, como lo mismo estábamos hablando, de colores distintos. Perfecto. Bueno, en este caso también me gustaría que habláramos, porque sabemos que en verano tenemos la ventaja de que el aumento de frutas y verduras aumenta, porque obviamente por las temperaturas nos dan ganas de comer cosas de temperatura más elevada. Entonces, también me gustaría que habláramos sobre algunos consejos para que en invierno quizás se pudiera mantener, porque la gente ahí tiende a no comer mucho porque aumenta el consumo de lo que son las legumbres, por ejemplo, mayor exceso, lo que son los caldos, por así decirlo también. Entonces, la idea es seguir manteniendo, por ejemplo, estas porciones durante todo el año, que en invierno también se siga consumiendo estas porciones de fruta y verdura. Claro, es que en el invierno por lo general siempre es por el tema del frío. Como sabemos que la fruta obviamente está a una temperatura ambiente y de acuerdo al medio va a estar más helada, entonces eso por lo general tiende a bajar el consumo de verdura y de fruta. Con el caso quizás de la fruta es un poco más complejo, porque la fruta, como decía hace un ratito, es más, o sea, no es que sea complejo, pero obviamente se pierden las propiedades al cocerla y obviamente eso te implica ocupar más tiempo. Pero en el invierno, por ejemplo, con las verduras es un poco más fácil porque las preparaciones pueden ser entre guisos, budines o también como tortilla, ya no es tanto frío. Pero con las frutas quizás buscar alternativas a lo mejor en preparaciones que sean batidos, ya sea como con leche, cosas así. O también mezclas ya sea como con yogur, como para ya sea desayuno, sino colaciones. Eso es como, pero con la fruta igual se hace un poco más complejo. Pero las verduras sí se puede ser más fácil porque se puede hacer de preparaciones como te explicaba, en guiso y todo eso. Claro, entonces ahí es importante que ustedes puedan mantener de esa forma, pero que nunca suspenda el consumo de frutas y verduras. Eso es lo más importante. No. Claro, aprovechar todas las frutas y verduras que se den de estación y obviamente que no disminuir la cantidad, pues al final no es tanto las 5 porciones al día, porque por lo menos en el almuerzo ya me estoy comiendo 2, quizás hasta 3 de verdura, y las otras las voy haciendo entre la mañana y quizás la otra la puedo hacer en la tarde, si no de postre. Y en este caso, por ejemplo, las porciones se miden, por ejemplo, si yo como un poco de tomate, es una porción, un poco de lechuga, por ejemplo, es otra, y un poco de pepino, así se miden las porciones por la cantidad de verdura. Lo que pasa es que las porciones se pueden medir en medidas caseras, ya sea en taza, en unidades, o también se puede medir en gramos. Y cada fruta, ya de acuerdo a cada grupo, tiene una medida, pero como decía, las verduras verdes, la de libre consumo, generalmente la medida es forma libre. Y por ejemplo lo que es el tomate es una unidad, en el caso del brócoli, el coliflor es una taza y así. La beterraga, que la beterraga generalmente tiene, de todas las verduras, es la que tiene un índice glicémico un poco más alto, es media taza. Entonces cada una va teniendo su porción
de acuerdo a la verdura que sea. Claro, pero eso, para la gente que se vaya haciendo una idea, una tacita equivale como una porción. Aproximadamente. Aproximadamente, claro. pero claro, eso también se va a ir unidad o taza también, que es más fácil que estar pesando quizás porque te esclaviza un poco más estar pesando a cada rato. Sí. Oye, y aquí yo quiero romper corazones. Pero esta se me ocurrió a mí ahora, porque muchos somos fanáticos de lo que es el choclo. Pero algunos dicen que el choclo no es considerado una verdura, obviamente. Entonces quiero también que recalquemos eso porque la gente no comía ensaladita de choclo. Entonces, eso, ¿rompamos corazones? Sí. Sí, el choclo lamentablemente no es verdura, ¿ya? El choclo es de la misma familia del arroz, del pan, de la papa. De los carbohidratos. De los carbohidratos. Lo mismo pasa con las habas y con las arvejas, que tampoco son verduras. Entonces ocurre de repente que en esta fecha, sobre todo, como empiezas a comer más verduras, consideras ensalada de choclo, arveja y aparte te comes una porción de arroz, entonces como que estuvieras comiendo triplicada quizás la porción del arroz. Así que ya lo saben, o es arroz, o son habas, o son choclo. Se puede hacer las tres cosas juntas, pero en una porción. Limitar la porción, claro. Claro, lo que es como el famoso salpicón o mix, ya, entonces ya lo sabe. Ahí un consejito, pero ahí yo tenía que hacer esta pregunta porque como decía, ay, el choclo, no, vamos a acompañar, no sé, ya, la carne con la arrocito, ensalada de choclo. No, señores, no. Es como si usted se comiera 2 porciones de arroz, así que cancélelo entonces, o elige uno o elige la otra. O baje la cantidad. Sí, pues lo puede acompañar con tomatitos, por ejemplo, ahí, un huevito duro, ¿también sirve? Ya, bueno, esa combinación también es muy buena. Bueno, Isa, oye, está sonando la sirena. Muchas gracias por conversar con nosotros. Antes de irnos, sí, vamos a revisar tu página web para que la gente pueda ver un poco y te visite. ¿Dónde te podemos encontrar también para que la gente te vaya a visitar y pueda obtener su hora? Bueno, me pueden ubicar en mi página, que ahí salen todos los datos, medios de contacto. Ah, perfecto. Ahí está, sí. WhatsApp directamente, me pueden mandar un mensaje y ahí van a encontrar toda la información. Perfecto. Actualmente estoy consultas presenciales y online, pero ahora ya presencial ya está más full. Ya está claro. Entonces, www.nutricionistayastudillo.cl y ahí va a poder encontrar toda la información, WhatsApp, correo y formas de pago también. Ahí estamos viendo FONASA y SAPRE para que usted pueda ir y obtener su atención médica. Isa, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero poder seguir teniendo tu presencia aquí para conversar sobre otros mitos de la nutrición. Sí, muchas gracias por la invitación. Perfecto, y de esta forma nosotros comenzamos a despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Los invito a continuar con la programación de Canal 30 porque nos encontramos a las 14 horas con las noticias. Chao, chao, que tengan excelente tarde.